La potestad legislativa, de forma muy somera, es la capacidad, es decir, el poder de hacer una norma tipo ley. La determinación de la potestad legislativa implica dos cuestiones. Primera, la naturaleza de la norma creada en uso de esa potestad. Segundo, quién es el titular de la potestad. El término ley es una clase de norma aparecida ya en los ordenamientos jurídicos del mundo clásico, de la Edad Media, de la Edad Moderna, como mandato hecho por el poder, pero que en cualquier caso, cualquiera que fuera el poder, no tiene las características que atribuye el Estado democrático a la ley. Por lo tanto, el concepto de ley que tenemos actualmente es un concepto que surge precisamente con el Estado liberal. La naturaleza de la ley realmente se deriva de su vinculación con el principio democrático. La ley es una norma hecha por el Parlamento, es de hecho la función principal que se atribuye al Parlamento, y la ley incorpora, en la medida en que el Parlamento es el órgano que representa a la comunidad, incorpora la manifestación más alta del principio democrático. Esta valoración democrática es lo que le da a la ley su rango jerárquico superior a las demás normas, con excepción de la Constitución, su valor y su fuerza de ley. La segunda cuestión es quién es el titular del poder legislativo. La respuesta es evidente, el Parlamento. De hecho, el artículo 66.2 de la Constitución establece como primera potestad del Parlamento, de las Cortes Generales, precisamente la potestad legislativa del Estado. Sin embargo, esta no fue una potestad originaria de los parlamentos desde su nacimiento en el siglo XIII, es una potestad que se le atribuye al Parlamento formalmente solamente con el Estado liberal. Es decir, cuando el Estado liberal, el Estado democrático, vincula la ley con su origen democrático como fruto de un órgano y de un procedimiento que incorpora los valores del pluralismo, los valores de la democracia. Sin embargo, la evolución de las circunstancias políticas, sociales, culturales, ideológicas que se van registrando a lo largo del siglo XIX y XX van a afectar de forma sustancial tanto a la naturaleza de la ley como al titular de la potestad legislativa. La ley, que para el primer Estado democrático liberal era la voluntad del cuerpo soberano, la voluntad de la comunidad, deja de ser este concepto, deja de tener este concepto y se va a convertir en la obra del Parlamento como órgano del Estado máximamente representativo, pero sometido a la Constitución, de manera que la ley va a perder esa primacía porque por encima va a estar la Constitución. Por otra parte, también esta evolución va a afectar al monopolio que tiene el Parlamento sobre la potestad legislativa. Efectivamente, el siglo XIX se caracteriza por que es el Estado legislador. El Parlamento es el órgano principal, es el protagonista de la vida política. El siglo XX, sin embargo, en buena parte como consecuencia del principio social, va a ser el siglo del Estado gestor. El gobierno, el ejecutivo, va a tomar un papel preponderante en alguna parte, de alguna manera, desplazando al Parlamento. Esto se va a traducir en la asignación que se le da al Ejecutivo de poder legislativo. En la Constitución española, el artículo 82 a 85, referidos a la legislación delegada, y el artículo 86 respecto de la legislación de urgencia, atribuye directamente poder legislativo al Gobierno, de tal manera que ese monopolio parlamentario se pierde porque se comparte con el Gobierno. Es verdad que son de forma distinta, la potestad legislativa del Gobierno es condicionada, la potestad legislativa del Parlamento no es condicionada, es limitada la del Gobierno, no lo es la del Parlamento, pero lo cierto es que el monopolio se rompe. En segundo lugar, hay otro factor interno del Estado, que es la estructura territorial descentralizada. Cuando el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, y esa autonomía se articula en el título 8 en las comunidades autónomas, supone
que las comunidades autónomas van a tener potestad legislativa. Las asambleas legislativas autonómicas tienen capacidad de crear leyes del mismo rango que la ley formal que hace el Parlamento, lo que supone que la relación va a ser una relación de competencia y no de jerarquía. Pero también tenemos factores externos que van a romper esta idea de la potestad legislativa nacional. En primer lugar, las relaciones internacionales se intensifican y nos vamos a encontrar con unas normas, tratados internacionales que forman parte del derecho interno español a partir del artículo 96. El Estado puede legislar sobre la materia de un tratado internacional, pero en caso de colisión se impone el tratado sobre la ley nacional, simplemente porque el legislador nacional no tiene competencia para modificar un tratado. Y con mucha mayor incidencia nos encontramos con el derecho de la Unión Europea sobre las normas internas. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional Español han concluido que el ordenamiento de la Unión Europea es un ordenamiento propio, emanado de las instituciones propias comunitarias, que tienen atribuida potestad legislativa y que es un derecho que se impone al derecho nacional. En definitiva, la potestad legislativa ha pasado de ser una potestad centralizada en un solo órgano, el Parlamento, a convertirse en una potestad compartida por órganos estatales, autonómicos e instituciones internacionales y supranacionales, lo que al final ha derivado en un escenario de complejas relaciones entre las normas procedentes de cada uno de los titulares de aquella potestad.